Bienvenidos a este episodio de Luz para Hoy. Espero que se encuentre bien en este día y hoy vamos a abordar otro tema que suele ser muy controversial dentro de los círculos cristianos, y ese es el de la música. Para comenzar, voy a hacer la misma declaración que en el último episodio, y eso es que no soy ni me proclamo ser el policía de toda la música. En este canal lo que quiero hacer es tratar de brindar un poco de luz y tratar de quizás brindar un poco de dirección en unas cuantas verdades bíblicas en las que podemos quizás basar nuestra opinión y tratar de navegar por medio de algo en el que yo pienso, de mi punto de vista, no va a haber un blanco y negro rígido. Sin embargo, tenemos principios bíblicos para poder guiar la forma de pensar, la forma de quizás establecer ciertas guías personales y especialmente en cuanto a la iglesia. Y cosas que voy a comenzar nomás tratando de enseñar para poder dejarlo como un cimiento de lo que vamos a estar hablando en este episodio. Y es de que regularmente cuando se trata de la música, se está tratando de un ídolo muy poderoso entre la cultura. La música como el dinero son ídolos bastante fuertes que forman fortalezas en las vidas de todos. Como testimonio personal, una de las cosas que se me hicieron más difíciles para mí era dejar la música mundana que yo antes escuchaba. Cuando yo fui salvo, yo sí escuchaba rap y escuchaba todo este tipo de música que se encuentra en el mundo. Y una de las adicciones más difíciles de las que yo tuve que vencer fue la adicción de la música. Para muchos que nunca han experimentado un cambio en su vida, es decir, tienen una adicción en su música mundana y solamente son salvos y la música mundana sigue siendo mundana, pero ahora en el nombre de Cristo, nunca han tenido que purgar sus vidas de tales cosas, nunca han pasado por la agonía de recibir un cambio radical de su vida personal. Pero yo sí tuve que pasar por mucho de esto, y cuando por fin el Señor me dio libertad del mundanismo en cuanto a la música, ya es más fácil ver hacia atrás y quizás ver cómo muchos cristianos nunca han podido obtener victoria sobre el mundo, ya que el mundo sigue siendo muy prevalente en sus vidas. Sin embargo, la adicción idólatra de esta cultura en cuanto a la música, sí es algo muy prevalente. Cuando yo voy a predicar aquí en la iglesia y voy a predicar sobre el dinero, inmediatamente quienes se incomodan primero son los ávaros, son los que no diezman, son los que batallan y tienen luchas en cuanto al dinero, son los que más resisten y están listos para argumentar. Igualmente, este tema para toda persona que está escuchando esto y es adicto a la música, el hecho que voy a estar tocando este ídolo, comienzan a responder de la misma forma. Ya muchos comienzan a ponerse a la defensiva porque estoy a punto de entrar y quizás tocar el ídolo de sus vidas. Y así que yo les entiendo porque yo también estuve ahí con estas mismas luchas, tratando de autojustificar y tratando de ver cómo navegar la vida y tratar de no dejar ir esta área porque es tan difícil de dejar. Pero sin embargo, esta cultura hace un ídolo de la música y eso es un reflejo del paganismo en realidad que existe. Y cuando entronizamos en nuestro corazón nuestros gustos de música y tratamos entonces de implementarlos en la adoración de Dios, luego se comienza a borrar una línea muy importante. La línea es, en el caso de cuando adoramos a Dios, debemos de principalmente adorar a Dios con música que nosotros queremos o debemos de buscar la música que Él quiere. La adoración es para autoadorarnos a nosotros en el estilo de música, o nosotros estamos buscando música que pueda glorificar a Dios. Entonces, mucho de esto se borra, ya que lamentablemente, como muchos cristianos, para ellos lo más importante es la música, hay cristianos hoy en día que buscan una iglesia
que tiene el estilo de música que ellos buscan, sin importar cuál es la doctrina o la enseñanza bíblica de tal iglesia. Luego se nota que para ellos quieren más bien no ir a un lugar donde se predica la palabra de Dios, que eso es lo primordial de cualquier servicio, sino que están buscando una iglesia quizás que se asemeje más a un antro, a un lugar de bailes, porque cada vez más nuestra cultura ha cambiado las iglesias a que sean un reflejo total de lo que es un antro, lo que son bailes, lo que son el mundanismo. Entonces, muchos están buscando eso. ¿Por qué? Porque nunca han experimentado en realidad lo que es ser un discípulo de Jesucristo. El ser discípulo de Jesucristo se trata de dejar todo este mundo atrás para poder seguir a Jesús. Él dijo, incluso la condición para poder ser un discípulo era de negarse a uno mismo, porque al no negarse a uno mismo, nunca podría ser un discípulo de Él. Siempre que vamos a seguir a Jesús, nos va a costar algo. Qué triste que la mayor parte de los cristianos el día de hoy son salvos, pero pasan años y sus vidas siguen siendo igual. Tienen la misma música, tienen el mismo entretenimiento, hablan de la misma forma, se visten de la misma forma. En esencia, no se encuentra una diferencia de tal persona antes de Cristo de lo que fueron después de Cristo. Y Dios nunca tuvo como intención que nuestras vidas fueran iguales una vez al encontrarnos con Él. El poder del evangelio no solo es el poder de salvarte, es el poder también de cambiar tu vida, de hacerte radicalmente, totalmente diferente. Dios no está buscando nomás hacerte religioso o reformar una parte de tu vida. Él quiere transformarte de punta a punta. Él quiere que tú seas el reflejo de lo que es un hijo de Dios. Sin embargo, vivimos en una cultura que está borrando muy rápido estas líneas y básicamente la mayor parte de los cristianos viven sin distinción, sin que exista una diferencia entre la forma que ellos son y la forma que los incrédulos son. Entonces, ese es quizás el debate grande al hablar de la música, es de que nosotros debemos de estar buscando no tanto qué es lo que a mí me gusta, porque sinceramente, y si soy sincero, a mí me gusta la música mundana, a mi carne le gusta. Sin duda, todavía al caminar entre las tiendas, si yo escucho una canción que antes escuchaba, a mi carne le gusta eso, pero yo no debo de alimentar mi carne. Así que esto no es un debate de gustos. Para mí la pregunta importante es, si Dios tuvo como intención que nosotros fuéramos a Hollywood, para que Hollywood, que es un sistema pagano, nos enseñara a nosotros cómo adorar a Dios. Debemos de ir hacia los artistas de este mundo y buscar, por decirlo así, entre ellos la música y tratar de cambiar la letra para que simplemente decir que es una canción cristiana. Deberíamos ir con Shakira y todas estas personas que hoy cantan y simplemente agarrar la misma canción, cambiar las palabras y ahora es cristiana. ¿Será posible entonces que yo pueda agarrar un tequila, cambiarle la etiqueta y decir que ya es un tequila cristiano, agarrar drogas y simplemente convertirlas en drogas cristianas nomás porque implementamos un nombre o un título? Esa es la cuestión para mí, que cuando vemos consistentemente, como vamos a ver en la Biblia, Dios siempre quiso que su pueblo resaltara de en medio de este mundo. Nunca quiso que nosotros fuéramos iguales que el mundo. Aún desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, consistentemente Dios nos ha llamado a que seamos un pueblo diferente. Nunca quiso que fuéramos iguales. Incluso estaremos viendo que Dios le dijo a la nación de Israel que no se mezclara con los filisteos o con las naciones que deberían de arrojar, porque Dios dijo, no vaya a ser que aprendan de sus costumbres, no vaya a ser que ellos terminen cambiando como son ustedes. Dios nunca quiso que los judíos fueran y aprendieran cómo adorar a Dios de los filisteos. Él quiso que siempre el pueblo de Dios fuera diferente. A mí muchas veces se me ha hecho muy curioso cómo los mismos cristianos que defienden la música contemporánea, la música mundana dentro de las iglesias, siempre apelan al Antiguo Testamento como sus evidencias de que David danzó,
el pueblo de Israel danzó, y son muy buenos para ir al Antiguo Testamento para defender su caso, pero cuando comenzamos a hablar de la separación del mundo y de la santidad, ellos corren al Nuevo Testamento para tratar de abusar de la gracia de Dios. Es una inconsistencia increíble que gente apele al Antiguo Testamento cuando les conviene y no vayan al Nuevo Testamento para que puedan confirmar eso. Y vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de la música. Pero es muy importante poder tener esto como tema, de que si vamos a ser consistentes y van a querer usar a los judíos como el ejemplo de adoración, pues también úsenlo como el ejemplo de distinción de cómo ellos vivieron entre este mundo. No nomás para los asuntos que nos convienen en cuanto a la música debemos de nomás ver el Antiguo Testamento. Nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, así que estamos muy felices en poder ir al Antiguo Testamento, poder ir al Nuevo Testamento y poder declarar qué es lo que nosotros creemos en base de las Escrituras. Pero muchas veces tenemos que nosotros señalar el hecho que hay inconsistencias grandes. Por un lado, le decimos a alguien, oye, esto parece muy mundano. Ay, pero es que vivimos bajo la gracia. Oye, pero esto no debe de ser así. No, pues es que en el Antiguo Testamento Israel también danzaba. Y es totalmente, de mi punto de vista, un problema que estamos viendo dentro del cristianismo. Entonces, la música no es principalmente para nuestro placer. Es para poder glorificar a Dios. Entonces, cuando muchas personas comienzan a discutir este tema, se vuelve como un tema de lo que a mí me gusta y verdaderamente ojalá que no sea esto, porque lo que quisiera hacer es de que este tiempo sea edificante para usted y no es tanto ni para contender con alguien ahorita que a lo mejor esté viendo esto y que no esté de acuerdo con mi postura. Creo que como personas adultas y maduras en la fe, no debe de ofendernos a morir cada vez que alguien declara que no está de acuerdo con tu punto de vista, sino que uno debe de reflexionar y tratar de ver qué es lo que se va a asemejar más a las Escrituras, no tanto qué es lo que más se asemeja a mis gustos o al mundo. Como les digo, si a mí me preguntaran personalmente, toda esta música que hoy está saliendo, me gustaría, porque a la carne le gusta todo lo que tiene ritmo, toda la música que me recuerda a mi antigua manera de vivir, pues me va a gustar. Pero principalmente yo sé que la música no es para mi placer. Y especialmente cuando nos congregamos como iglesia, estamos para el placer de Dios, no el nuestro. Y entonces la música no es principalmente para nuestro placer. No es tanto lo que yo deseo que debe de ser primero. La meta de Dios también con esto en mente no es que nosotros seamos felices, es para que nosotros seamos santos. Y hoy en día se ha intercruzado estas dos cosas porque muchos piensan que fueron salvos y que Dios está principalmente preocupado por tu felicidad. La verdad es que si tú eres un hijo de Dios y has sido salvo, tú no fuiste salvo nomás para que disfrutes la vida. Cada hijo de Dios tiene una tarea que Dios nos ha dado, que Él quiere que hagamos en este mundo. Y principalmente la Biblia nos dice que la razón que Él nos salvó es para que nosotros podamos ser conformados a la imagen de su Hijo. Dice la Biblia en Romanos 8:29, porque a los que Él antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La meta de Dios para nuestras vidas es que entre más crezcamos espiritualmente, nos parecemos más a su Hijo. Sin embargo, lo que estamos viendo también hoy es de que no se están pareciendo a Jesús, se están pareciendo más a raperos, se están pareciendo más a los estilos de este mundo. Se ve esto radicalmente, sale una nueva película y ahí van todos los cristianos para tratar de verse no como la imagen al actor más reciente. Y la pregunta grande es, ¿deben nuestras vidas ser conformados a este mundo? ¿O debemos nosotros ser conformados a la imagen de su Hijo? La Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En 2 de Corintios 7, versículo 1, la Biblia dice, así que amados,
puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, la preocupación primordial de todo hijo de Dios no es estoy feliz, no es me gusta a mí, no es esto me complace a mí. La preocupación número uno de todo hijo de Dios es me parezco más a Cristo, estoy viviendo más en santidad. Mi vida está demostrando que el Espíritu Santo de Dios mora en mí y que ahora yo soy un hijo de Dios. Ese es el cimiento en realidad de todo lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve al Hijo de Dios, Él mismo nos dice que somos embajadores de Jesucristo. Él dice que somos la luz de este mundo, que somos la sal de este mundo, pero hay muy poca luz en cuanto al pueblo de Dios, ya que muchos de ellos, por decirlo así, se ven como los filisteos, se ven como el pueblo ajeno. No nos estamos identificando como un pueblo adquirido por Dios. No, la mayor parte se ve como un pueblo que ha sido salvo, pero hasta ahí llegó su conocimiento de Dios. Nunca fueron discipulados o nunca hicieron a Jesús Señor de sus vidas. Claro que la mayor parte son muy felices en llamarle a Jesús su Salvador. Muy pocos han hecho a Jesús el Señor de sus vidas. Y la voluntad de Dios es no nomás salvarte, pero ser tu Señor. Por eso Jesús mismo dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Y hay muchos cristianos que lo han hecho Salvador, pero no lo han hecho Señor. Ahora, y para que nosotros podamos ser santos, para que nosotros nos podamos ver más como hijos de Dios, vivir como hijos de Dios, Dios nos manda hacer algo que se llama la separación. La separación tiene por meta el separarnos del pecado. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Dios nos puso en este mundo no para mezclarnos, no para ser igual, sino para poder ganar a este mundo para Cristo. Estamos en este mundo para que podamos predicar el evangelio, pero no para que el evangelio de este mundo nos convierta a nosotros. Muchas veces cristianos son más del mundo que de las cosas del Señor, y la separación debe de ser practicada por todo hijo de Dios. El propósito de la separación es que yo me separo del mundo, yo me separo del pecado para poder ser más útil para Dios, para poder ser más usable para Dios. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, versículo del 3 al 11, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, aquí está la clave. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad, dice versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, la Biblia hace claro entonces que debemos de salir, de apartarnos del pecado, debemos de examinar qué es lo que agrada al Señor y qué no. La gracia de Dios es algo que Dios nos ha dejado para también aprender a cómo vivir en este mundo. Ahora, lamentablemente, la gracia de Dios es una licencia que muchos cristianos usan como el pretexto para hacer todo lo que ellos quieren. Cualquier persona que dice, hey, sabes que debemos de restringirnos, debemos de vivir separados, debemos de vivir en santidad. Muchas veces aquellos liberales aquellos cristianos, pero que no tienen restricción, acusan a aquellos que están tratando de vivir en santidad como legalistas. Sin embargo, el legalismo es agregarle obras a la salvación. Yo pienso que
todos estaríamos de acuerdo que uno es salvo por la pura gracia de Dios sin las obras de la ley, pero la Biblia sí advierte mucho de aquellos que mal entienden y mal usan la gracia de Dios. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces muchos piensan, la gracia de Dios es porque vivimos y yo puedo hacer lo que yo quiera, pero la Biblia a esto le llama el transformar en libertinaje la gracia de Dios. Pero es la misma gracia de Dios que cuando crecemos en la gracia de Dios, nos debemos de parecer más a su Hijo y menos al mundo. En Tito 2:11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que anunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y por qué estoy diciendo todo eso? Que no estamos hablando de la música, es precisamente que todos los principios que hemos estado estableciendo hasta ahorita es para comprender que Dios quiere que su pueblo no se parezca en nada al mundo, sino que debemos de ser diferentes y la meta es ser conformados a la imagen de Cristo. La forma que pensamos, la forma que hablamos, la forma que tratamos a aquellos que nos odian, la forma que perdonamos, la forma que ayudamos a nuestro prójimo, la forma en la que nosotros nos comportamos debe de reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Debemos de ser diferentes. En la cultura de hoy, es una cultura muy peligrosa porque hay hombres amadores de sí mismos, pero lo que Dios nos ha encomendado para esta generación es la predicación de la palabra de Dios, porque en los postreros tiempos gente no iba a poder ni escuchar la sana doctrina, no la iban a poder aguantar, que es muy similar a lo que estamos viendo hoy. Tenemos un montón de predicadores que en lugar de estar predicando a su gente, que sean conformados a la imagen de Cristo, están muy felices con que nomás tengan una congregación grande, que dé sus ofrendas y que les den dinero, mientras que ellos han cambiado el mensaje de Dios a mensajes de puro positivismo, si son campeones y que no hay problema y que no hay problema si toman o no hay problema si bailan y no hay problema si van a antros, con tal de mantener a la gente felices en sus iglesias. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte que iba a levantarse un día predicadores conforme a las concupiscencias de la gente. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo, y 2 de Timoteo fue escrito a Timoteo por parte de Pablo, y dice en 2 de Timoteo 4, versículo 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, con estas verdades como cimiento, voy a decir que la música sí es algo muy importante. La Biblia nos dice en Efesios 5, 18 al 20, algo muy importante sobre la música en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, qué curioso que el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo esté tan conectado a la música que alguien escucha.
Dice versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la Biblia nos dice cómo debemos de cantar a Dios con himnos, con cánticos espirituales y con salmos, la Biblia nos menciona. Entonces, aquí ya la Biblia nos está dando un parámetro de cómo debemos de adorar a Dios, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. La Biblia nos ha dejado claramente establecido qué tipo de música va a glorificar a Dios. Ahora, yo sé que muchos van a estar muy apresurados a ir al Antiguo Testamento para ir y examinar a la nación de Israel, y ahorita vamos a llegar un poco a esto. Pero algo que comenzamos a ver en cuanto a la música fue de que después de cruzar el Mar Rojo, vemos que también Moisés cantó un cántico, David escribió un cántico en 2 de Samuel, capítulo 1, 17 al 27, Débora y Barak cantaron también cantos en el Antiguo Testamento en Jueces 5, Ana cantó un canto cuando Dios dio a luz su primer hijo, 1 de Samuel 2, 2 al 11, María también cantó un canto al saber del nacimiento, al ser anunciado el nacimiento de Jesucristo en Lucas 1, 46 al 55. Entonces, no estoy diciendo que la música no es importante, el debate es qué tipo de música va a glorificar a Dios. Entonces, algo importante de reconocer es esto. La música puede ser influenciada por el diablo. No toda música puede ser aceptada por Dios, igual como no toda adoración es aceptada por Dios. Por una razón u otra, gente está convencida que si nomás tienes buenos sentimientos y si tienes buenos motivos, eso ya por automático hace tu adoración pura. Bueno, le podríamos preguntar a Caín, porque él ofreció un sacrificio que no fue aceptado. Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, y la Biblia nos dice claramente que no acepta a Dios cualquier tipo de sacrificios, especialmente cuando el corazón está mal. Ahí está Saúl, que fue reprendido por Samuel. Luego vemos en Isaías que todos los sacrificios que ellos estaban haciendo fueron rechazados porque estaba mal el corazón de su pueblo. Entonces, no se trata de cómo me siento, no se trata de si yo soy sincero o no, se trata si estoy haciendo lo que Dios me ha pedido hacer. Y alguien puede ser sincero, pero puede estar sinceramente mal. Entonces, la música sí puede ser influenciada por el mismo diablo. La Biblia nos dice en Ezequiel 28, acerca de la creación de Lucero, del diablo, dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeraldo y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí se mencionan los instrumentos para adorar a Dios, atributos que fueron creados para Lucero, para el diablo. Entonces el diablo, como quizás el Dios de este siglo, de este mundo, va a influenciar música para lograr su objetivo en el pueblo de Dios. Gente puede ser corrompida por la misma música y es muy fácil transferirse de estar adorando a Dios. Ahora de repente es algo que nomás alimenta tu carne y Dios no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. En Éxodo capítulo 32 tenemos un ejemplo donde la música facilitó la corrupción de la gente, Cuando va bajando Moisés de recibir la ley de Dios, la Biblia nos dice en el versículo 17 que se estaba escuchando la música y dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. El tipo de música, los tambores, la forma que se estaba tocando, para Josué no era un sonido con el que ellos practicaban como judíos. Él estaba identificando esta música o este estruendo, este ruido, como que si hubiera guerra sucediendo en el campamento.
Curiosamente, Moisés, quien sí fue criado en una cultura pagana, en una cultura egipcia, él sí pudo entender que era música. Incluso en el versículo 18 él dice, no es voz de alaridos fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y me imagino que como Moisés creció en Egipto, él pudo distinguir esta música, es la música que ellos agarraron de Egipto, este tipo de canto. No es canto judío, no es canto de alabanza a Dios, sino que era una música que facilitó el pecado. Dice el versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. Ahí estaba bailando el pueblo de Dios, tratando de cometer idolatría. Yo sé que muchos van a ser muy rápidos en decir, pero pues estaban adorando un ídolo. Y lo que tenían malos no era tanto el estilo de música, sino que estaban con un ídolo. Sí, pero la Biblia nos menciona que ellos se desenfrenaron en el capítulo 32, 25. Eso es muy referido a que se desnudaron, no había restricción y simplemente con lascivia comenzaron a bailar. ¿Y qué nos dice todo eso? La música influye en todo lugar que son antros, en todos los lugares de baile. La música influye no solo el corazón, influye la sensualidad que sucede. Muchos han equivalado la música con el sexo. Están muy ligadas estas dos cosas. Y eso es lo que vemos que sucedió cuando Moisés bajó de recibir la ley. Ahora, otro punto que quiero sacar antes de llegar a las preguntas es que la música, la música puede quizás acercarnos a Dios, puede alejarnos de Dios. La música por esencia no debe de ser mundana, como ya hemos establecido en Primera de Juan 2:15 al 17, no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Allá en Santiago 4:4, el deseo de ser amigos del mundo nos constituye enemigos de Dios. En Romanos 12:2, la Biblia nos dice que no debemos de ser conformados a este siglo, a este mundo. En Tito 2:11 nos dice que la gracia de Dios nos iba a ayudar a renunciar la impiedad y a renunciar las cosas mundanas. Entonces, todo esto lo digo para llevarlos a este versículo en Ezequiel 22:26, donde la Biblia nos dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel 22:26 nos hace claro que los sacerdotes violaron su ley porque contaminaron el santuario. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron una diferencia entre lo limpio y lo sucio. Y qué curioso que hoy en día muchos no saben la diferencia entre lo que es mundano y lo que no, especialmente cuando todo mundo ha dado el ojo que aprueba todo, todo es bienvenido por Dios. Y vemos desde el Antiguo Testamento donde muchos van a usar su base de por qué tienen música y bailan y tienen antros porque el Antiguo Testamento dice que Israel bailaba y danzaba. Pero van a fallar en ver algo tan claro como Ezequiel 22:26, donde los sacerdotes fueron culpables delante de Dios de haber arruinado, de haber ensuciado, de haber contaminado el santuario por no haber entendido cuál es la diferencia entre lo inmundo y lo santo. Entonces, la música es algo bien importante si nosotros no sabemos esta distinción. Yo sé que muchos dicen que la música es amoral. Esto quiere decir sin moral o sin valor moral. Pero la verdad es que la música sí es amoral en su forma natural antes de ser desarrollada. Yo siempre, cuando he hablado de este tema con muchos y no, pues es que la música es amoral y yo digo, bueno, todo depende. Por ejemplo, los colores son amorales, ¿verdad? Un rojo, azul, pero un color no sé, un color en particular
en la mano de un pandillero, ya deja de ser eso amoral y ahora es inmoral, porque ahora un color es identificado, no sé, con una pandilla, si eres del norte, del sur o lo que sea. Los colores son amorales hasta que los juntas y haces una bandera de colores y ahora representa algo inmoral como el LGTB. La música e instrumentos por sí solos así, pues no representan ningún pecado, pero darle técnica, mézclalos en ciertos ritmos y la música entonces termina siendo algo que puede representar al mundo y los estilos del mundo, o puede ser algo que podemos usar para glorificar a Dios. Entonces la música sí va a afectar de una forma u otra en la forma que nos sentimos, en la forma que vemos las cosas. Y les voy a dar tres cosas aquí para pensar nomás en esto. Por ejemplo, tenemos el caso de cuando Saúl tenía un malo espíritu. La Biblia hace claro en 1 de Samuel 16, 14 al 16, que el espíritu de Dios se había apartado y que vino un espíritu malo y entró en Saúl. Ahora, ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl invita a David y dice la Biblia en 1 de Samuel 16, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora, qué curioso que la música que David tocaba era tan poderoso para sacar un mal espíritu, un demonio. Aquí estamos hablando nivel Efesios 6. Que la música tenía el poder para sacar un mal espíritu. Entonces, esto es una evidencia fuertísima para decir, no, la música tiene mucho poder, porque cuando vemos el problema del becerro de oro, la música que ellos estaban tocando no fue suficiente para sacar los demonios que estaban poseyendo a la gente, que los causó a cometer idolatría. La música que tocó David sacaba el mal espíritu de Saúl. La música que se tocó en Éxodo 32, vemos que fomentó la idolatría, fomentó el pecado, no fue algo que les causó alivio. Y eso es algo muy, muy importante aquí, porque la música sí afectó los comportamientos uno del otro. Y luego cuando vamos a unos 100 años después, allá en Segunda de Crónicas, cuando tenemos la inauguración del templo de Salomón, también dice la Biblia que se tocó música. La Biblia nos dice, y los levitas, allá en Segunda de Crónicas 5, 12 al 14, y los levitas cantaron todos, los de Asaf, los de Amán y los de Judutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos. Dice, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban. Y vamos allá unos versículos después, y el resultado de esta adoración dice, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí más y ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La música fue un factor muy importante aquí. Vemos la música que fue para ahuyentar un mal espíritu en la vida de Saúl. Vemos la música de cómo fomentó mundanalidad en el pueblo de Israel, al hacer el becerro, al despojarse de su ropa, al estar en danzas. Y ahora vemos, música que invitó la presencia de Dios. Entonces, nada de lo que estamos viendo contradice las escrituras claramente. Todo esto es parte del plan de Dios. Entonces, Dios no acepta toda adoración. El pueblo de Dios no debe de imitar a gente incrédula para poder adorar a Dios. Nuestra música no debe de ser al gusto de los incrédulos, debe de ser al gusto de Dios. Nuestro deseo principal es glorificar a Dios, no tanto que el pecador se sienta cómodo porque representamos lo mismo que ellos tienen en el mundo. Yo creo y yo soy de pensar que el Espíritu Santo de Dios es el que obra en pecadores.
no la música. Si gente está usando la música para atraer a un pueblo, va a tener un pueblo o que no son salvos o que nunca crecen en su fe. Porque ya la iglesia, en lugar de transformarse en un lugar donde vidas son cambiadas, las vidas siguen siendo igual. Y Dios quiso que por la locura de la predicación se predicara el evangelio. Muchos han tratado de minimizar la predicación y es pura música. Tienen bailes y cantos por horas y un devocional de 15 minutos. Cuando sabemos que la oración verdadera, la adoración verdadera se hace en lo privado de la casa, en el closet. Nosotros no nos juntamos en la iglesia primordialmente para falsificar adoración. Sí cantamos juntos y adoramos a Dios juntos, pero si van a usar el pretexto de que David danzó desnudo y solo, mira, si usted quiere bailar a solas y desnudo, hágalo. Pero eso no es lo que se va a practicar dentro de una congregación, porque eso sería inmoral. Entonces, cuando alguien comienza a adorar a Dios y comienza a danzar y lo quieres hacer en la privacidad de tu propia casa a solas, ahí no te estás preocupando que el sexo opuesto te esté viendo, así que no está haciendo de tropiezo a alguien más. Lo quieres hacer así, pues lo que tú haces para Dios privadamente, pues ese es entre tú y Dios. Pero no trates de usar algo que David hizo a solas, de que su esposa lo vio es otra cosa, pero él estaba a solas y quieren usar eso como para decir que ahora en la iglesia podemos meter reggaetón y podemos meter rap y podemos meter todo ese tipo de música. Es totalmente absurdo tratar de hacer esa conexión después de que hay tantos versículos bíblicos que la Biblia nos pide que nos apartemos. Segunda de Corintios 6:17, por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y pues pudiera darles un sinnúmero aquí de versículos, pero bueno, les voy a leer algo y ahorita vamos a entrar ya a las preguntas, pero les voy a leer algo y Rick Warren en su libro sobre la iglesia con propósito dijo algo acerca de la música. Y otra vez, no estoy hablando mal del carácter de él. Yo no estoy diciendo que conozco algo indebido con él. Yo nomás voy a leer lo que él dijo y voy a decir de él por qué esto es un error grandísimo. Ahora, por lo menos él fue honesto en lo que él escribió. Muchos de los que defienden y se pelean por la cuestión de música no son honestos. Ellos se enfocan, es que esa es la forma de glorificar a Dios. Rick Warren por lo menos fue lo suficientemente honesto que él agarró el estilo de música que la gente quería y les dio ese estilo de música. Yo tengo más respeto para alguien que es honesto. O sea, yo prefiero que alguien diga, fíjate que yo, pues a mí me gusta, a mí el rap y pues a mí me gusta y se trata más de mí que de Dios. Así que yo voy a agarrar música que a mí me gusta. Tuviera todavía más respeto a eso que gente trate de espiritualizar su pecado o trate de espiritualizar su carnalidad o cualquier otra cosa. Pero él dijo lo siguiente en su libro Con propósito en página 294. Él dijo, usamos el estilo de música que escuchan en el radio la mayoría de las personas que asisten a nuestra iglesia. Él comienza a elaborar que él le dio una tarjeta de 3 pulgadas por 5 a toda su congregación y comenzó a preguntarles a todos qué tipo de música les gustaba. Y conforme a ese tipo de música se dio cuenta que a todos les gusta. Él dijo, para ellos un clásico es una melodía de Elvis Presley y dijo, les gusta la música alegre, animada y con ritmo marcado. Sus oídos están acostumbrados a la música con ritmo y con una línea de bajo muy marcada. ¿Y cuál fue la conclusión de Rick Warren? Y como le digo, no estoy de acuerdo con él, pero por lo menos él es honesto en decir que él hizo un cambio de música, no tanto para Dios, él lo está haciendo para complacer a la gente. Dice lo siguiente, por primera vez en la historia existe un estilo de música universal que se puede escuchar en todos los países del mundo. Se llama pop rock contemporáneo.
Las mismas canciones se transmiten en las radios, y comienza a dar todas las diferentes estaciones. Comienza a decir, la mayoría de los comerciales de la televisión utilizan el estilo de rock contemporáneo. Inclusive el estilo country y el estilo del oeste se han adaptado a esta forma. Este es el estilo de música primario que hemos elegido en Saddleback. Saddleback es la iglesia. Entonces, él está diciendo, nosotros hemos elegido la música conforme a lo que la mayoría ya escucha, conforme a lo que usan en los comerciales, para que cuando gente venga a nuestra iglesia, por decirlo así, y escuche la música, ellos ya identifiquen la música mundana que ellos antes escuchaban. Luego él dice, luego de encontrar a las personas a las cuales estábamos llegando, tomamos la decisión estratégica de dejar de cantar himnos en nuestras reuniones generales. Ahora, la Biblia nos dice en Efesios, y esto no es de opinión, que debemos entonces de hablar entre nosotros y cantarle a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero para Rick Warren, él dijo, no, vamos a quitar los himnos, ya que a la gente no le gustan los himnos, y vamos a ponerles entonces música pop o cualquier estilo que les guste, porque obviamente cuando gente hace su meta, el crecimiento de una iglesia, lo hace aunque la iglesia se corrompa. Mi opinión personal es que la meta número uno de una iglesia es que se predica a Cristo y que su pueblo o su iglesia sea sin mancha y sin arruga, como nos dice en Efesios 5. Yo pienso que Dios puede hacer un mejor trabajo que yo en agregar a gente, porque así la Biblia lo dice. Sin embargo, no debemos de ir al mundo para simplemente nomás ver qué es lo que el mundo quiere, y que la iglesia, el lugar donde se debe de predicar la palabra de Dios, se contamine al no hacer una diferencia entre lo limpio y lo sucio, entre lo mundano y lo santo. Entonces, y una vez más, no queremos cometer esos errores. Y yo sé, y nomás para decir esto como forma gratis, porque yo sé que muchos van a decir, pero es que danzaron en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y hay una diferencia entre danza mundana y danza espiritual. Y nomás establezco esto, y allí para los que todavía han aguantado hasta ahorita pueden ir a sus Biblias y poder examinar por ustedes mismos. La danza mundana es practicada por hombres y mujeres juntos y está asociado con el pecado y la inmoralidad. Éxodo 32:19, Job 21:7, también Job 21 del 11 al 12, Primera de Samuel 30:16, Mateo 14:6. Siempre que se danzó de una forma mundana, estaba el sexo opuesto presente, y esa es la forma que se practicaba. Pero la danza espiritual, curiosamente, por si acaso no lo han visto en las escrituras, eso se practicaba más en privado o se practicaba con personas del mismo sexo, del mismo género, es decir, los únicos dos géneros que existen, hombre y mujer. Ahora, con esto dicho, la Biblia nos dice en Éxodo 15:20 al 21, Jueces 11:34, Jueces 21:21, Primera de Samuel 18:6, Segunda de Samuel 6:14. Y este tipo de danza es asociada con el reino de Dios. Ahora, ¿qué vemos en el Antiguo Testamento? Cuando sí se danzaba, pues todos los hombres se iban por un lado, todas las mujeres iban por el otro. Y aunque aún los mismos judíos no saben exactamente cómo se danzaba y cuál era este tipo de danza, vemos en la Biblia que sí lo hacían. Además, si vamos a usar también, cada vez que David ganaba una guerra y llegaban vivos y celebraban, eso totalmente es algo distinto también. Lo que estamos tratando de enfocar para nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, ya que usamos el Nuevo Testamento para nuestra práctica de la iglesia, es que la iglesia no solo debe de ser una iglesia separada, una iglesia que no se asemeje al mundo, una iglesia que ha salido en realidad del mundo, pero nosotros como iglesia debemos de cantar salmos, himnos y cánticos espirituales.
Ahora voy a decir esto y con esto termino para transicionar aquí a las preguntas. Yo mismo he examinado esto, así que no estoy aquí con un barrote, con un bat y no quiero que nadie lo tome de esta forma, porque mi meta en realidad, yo he entrado a iglesias en las que a lo mejor no me ha parecido correcta la música, pero yo les dije desde el principio, no soy yo el policía de la música y no todo se tiene que alinear a como yo lo pienso. Para mí el peligro es de que gente corra a las cosas del mundo sin primero orar. No todo canto nuevo es bueno y no estoy en contra de los cantos nuevos. Hay canciones que a mí me han gustado, que han sido escritas por gente que hoy en día es pagana casi. Y muchos cantos nuevos, como son asociados con ese mismo autor y para no ser de tropiezo a otros, muchas veces nos abstenemos de cantar de ciertos autores. Pero hay himnos en nuestros himnarios que también fueron escritos por personas que no estaríamos de acuerdo con su doctrina en la totalidad. Mi pleito ahorita no es ni en contra música nueva. Para mí, mi punto de vista va a radicar en el estilo de música. Y muchas veces el estilo de música, cuando ponen batería, cuando ya es algo de rap o ya están cantando algo que se asemeje a lo que antes nosotros de ser salvos escuchábamos, cuando están buscando música que se parece a eso, se borra la distinción. Yo he cometido errores, yo creo, si soy sincero, en mi iglesia, donde he escuchado un canto y digo, no, pues ya no lo vamos a cantar otra vez, o este se me hace muy mundano. Toda canción debe de ser claramente escrita para Dios. Yo no estoy interesado en cantar baladas, no estoy interesado en cantar cantos que parece que se le están cantando al novio o a la novia. Si es difícil detectar que es para Cristo o Dios, no me importa qué tan bonito se escuche, si no se menciona a Cristo, si no se menciona a Dios, si no establece buena doctrina, yo prefiero no cantarlo. ¿Será Dios glorificado en un canto que no menciona ni su nombre, no menciona ni su salvación, ni el propósito de la vida cristiana? Pues yo sé que muchos van a decir, claro que sí, pero más bien a ti te gusta, se te enchina el cuero porque te recuerda a una canción de Luis Miguel o algo así. Pero eso no quiere decir que Dios está aceptando eso porque Él ve lo más profundo de nuestro corazón. Y de mi punto de vista, una canción debe de establecer, no solo tener una música que te guste, debe de verdaderamente exaltar el nombre de Cristo. No debe de ser una canción tan repetitiva que parece una canción pentecostal emocional. La música debe de guiar y debe de estar sujeta a la doctrina y a la Biblia. No más cantar canciones nomás porque te gustan o te gusta el ritmo, la melodía. Y más que nada, la música debe de conducir a una vida modestia. ¿Por qué? Porque hay iglesias hoy que tocan 2 horas de música, la gente comienza a caerse en el piso, ahí andan personas corriendo con toallas para tapar a las mujeres. Yo pienso que todo este tipo de cosas no debe de existir en la iglesia de Dios. Así que otra vez les digo, si algo que compartí no está de acuerdo con lo que practican, no hay problema, respiren. Al cabo es que al final de cuentas, al final de mi vida, de su vida, el Señor va a ser el que nos va a juzgar a todos. Y a lo mejor puede existir esta posibilidad que a lo mejor yo rechacé un canto que a lo mejor Él sí aprobó. Y estoy dispuesto a enfrentar esto porque mi motivo no es entrar a guerra con todo mundo. Mi motivo es tratar de dar un poco de luz en un aspecto, en un problema grande que las iglesias ahorita están enfrentando, donde ya no hay distinción entre la alabanza a Dios o distinción entre cómo la gente adora al diablo en el mundo. Y ese es mi corazón en eso, que todos debemos de autoexaminarnos en el estilo de música. Ok, gracias por entonizarse en este momento a este episodio de Luz para Hoy. Va a ser la primera parte de 2. La próxima semana estaré contestando preguntas, pero queríamos dejar esto como un cimiento quizás para que usted lo considere.
Espero que a lo mejor algo que se dijo, aunque estemos en acuerdo o en desacuerdo, simplemente estimule la conciencia, ya que podemos nosotros de una forma cordial estar en desacuerdo en este tipo de cosas y llevar estos asuntos al Señor para que no solo examinemos esto en oración, pero también podamos nosotros examinar esto de una forma bíblica. Y así que les dejo con estos pensamientos. La siguiente semana estaremos viendo preguntas comunes que se han hecho en cuanto a la música, pero sí espero, y mi oración ha sido que Dios use lo que hemos visto hoy simplemente para traer un poco de luz en cuanto al tema de la música. El Señor les bendiga y nos vemos la siguiente semana para el siguiente episodio de Luz para Amor.